realmente me emociona este podcast, porque voy a dar a conocer algo que todos deberían saber, y de verdad no hay nada que obstaculice que se pueda dar la noticia de que existe la tumba de San Pedro, pero pocos lo conocen. Yo espero, por tanto, que tú me ayudes a compartir. Vamos a hablar de la tumba de San Pedro. Cuando tú te aproximas a la Basílica de San Pedro, este monumento donde la genialidad de los artistas más célebres del Renacimiento, como ofrenda a Dios, han dejado allí para toda la humanidad hasta el fin de los tiempos, ves el altar donde el Papa celebra, que se llama el altar de la confesión, el altar de San Pedro, y se sabe ahora que bajando muchos metros abajo, exactamente donde se encuentra el altar donde el Papa celebra, muy abajo, en una línea vertical, se encuentra la tumba con los restos del que Jesús dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no podrán derrumbarla. Y para esto es importante que sepas que hay una figura, una arqueóloga maravillosa, estudiosa, que es la que brinda las pruebas irrefutables de que es la tumba de San Pedro la que se puede venerar el día de hoy, porque cuando vas a la Basílica de San Pedro tú puedes bajar y llegar a esa tumba. El 20 de diciembre de 1902 nace en Florencia doña Margherita Guarducci, o Margarita le diríamos en latín, en nuestro castellano, mejor dicho, una de las epigrafistas más ilustres, que falleció a los 97 años en 1999, gran experta en inscripciones griegas y latinas. Hizo una carrera brillantísima y se convirtió en profesora de su alma mater, la prestigiosa Universidad de Roma. Los años consolidaron a doña Margarita como una de las eminencias de su especialidad. Ella trabajó durante 13 años, desde 1952 hasta 1965, en los escritos que habían en los muros de la tumba de San Pedro. Consiguió descifrar la mayor parte de las inscripciones que estaban en la pared, donde sobresalían las iniciales de Pedro, la letra P, P-E, P-E-T, con las iniciales y el símbolo de Cristo y de María, proclamaciones de la victoria de Cristo, Pedro y María, etc. Bueno, todo esto empieza por un lado porque el cuestionamiento que se hacía de aquella leyenda que decía que debajo de ese altar donde celebraba el Papa estaba la tumba de San Pedro, en la colina vaticana, porque en la colina vaticana era donde estaba el circo de Nerón, y decía la tradición que ahí había sido crucificado Pedro junto a otros cristianos como diversión del loco de Nerón. Y por tanto, a pocos metros de ese circo se habrían llevado los restos de San Pedro para enterrarlo. Y en esa colina vaticana habría sido donde Constantino el emperador más adelante habría edificado la primitiva Basílica Vaticana, teniendo como centro la tumba de San Pedro. Pero todo esto estaba siendo muy cuestionado. Providencialmente, fíjense, no existía esta excavación. Tú llegabas a la Basílica de San Pedro, la actual, del siglo XVI, y no podías bajar. Pensabas que ahí estaba todo, en el piso actual, ¿verdad? Pero quiso Dios que en 1939, Pío XII mandó realizar unas excavaciones para preparar la tumba de su antecesor,
Pío XI. Y entonces, haciendo las excavaciones, descubren un mosaico. Y había esa tradición que debajo del altar papal, debajo de ese maravilloso baldaquino de Bernini, debajo de esa cúpula de Miguel Ángel, había una necrópolis, un cementerio, donde se decía que había sido enterrado San Pedro. Cuando al hacer la excavación para enterrar a Pío XI aparece el mosaico, Pío XII dice: sigan excavando. Y siguen excavando y aparece la necrópolis. Así que aquello que se decía era verdad. Un cementerio importantísimo. Mausoleos de familias importantísimas de Roma. Ahora, como te había referido, sabemos por la historia que Nerón persiguió a los cristianos. Entonces, en ese circo que empezó Calígula y lo terminó Nerón, pues en el Monte Vaticano dicen que ahí fue pues crucificado Pedro cabeza abajo. Esto también lo afirma Orígenes, el famoso teólogo alejandrino, a mediados del siglo III. Y esta matanza la hace también Nerón para justificar el incendio de Roma. Flavio Josefo, historiador de aquel tiempo, que conocía las crucifixiones de los romanos, dice las distintas maneras como los romanos solían crucificar, y una de ellas era cabeza abajo. Una confirmación de que San Pedro fue crucificado cabeza abajo es que en los restos que se encontraron, las manos no tienen orificio de los clavos, que hubieran sido necesarios para colgar el cuerpo, y que no hay huesos de los pies, quizás porque cuando bajaban de la cruz los restos de los crucificados cabeza abajo, le cortaban los pies y caía el cuerpo al suelo. Entonces, al lado del Monte Vaticano es donde entierran a San Pedro. Ahí lo enterraron, en una tumba pobre. San Pedro era pobre. Ahora viene una segunda parte, que es cuando ya Constantino se convierte al cristianismo. Cuando Constantino vence a Magencio en la batalla de Puente Milvio el 28 de octubre del año 312, dice que vio el signo de Cristo en el cielo, y que al ver este signo supo de su victoria, a pesar de que este Magencio tenía tropas muy superiores. Por eso puso el signo de Cristo como su emblema, y todo esto lo cuenta otro historiador, Eusebio de Cesarea, en su vida de Constantino, y dice que lo oyó de viva voz del mismo Constantino. Entonces, Constantino da la paz a la iglesia, y en el año 313, con esa libertad, edifica una serie de templos cristianos, y uno de ellos, la basílica en honor de San Pedro, sobre la tumba de San Pedro. Y cómo Constantino sabía dónde estaba enterrado San Pedro, porque todavía vivían los hijos de los que habían conocido a San Pedro, y todo el mundo sabía dónde estaba enterrado, sobre todo San Silvestre, el papa sucesor de San Pedro. Y las tumbas eran lugares sagrados y muy venerados. Por eso hay una razón clarísima para saber que Constantino levanta su basílica sobre la tumba de San Pedro. La edifican en la ladera de ese monte, que tenía un desnivel de 11 metros, que tuvo que rellenarlo, haciendo un enorme corrimiento de tierras. Y entonces no tenía las maquinarias que tenemos el día de hoy. ¿Por qué no lo hizo si tenía la gran explanada del circo de Nerón, que tenía 300 metros de largo por 100 de ancho? ¿Por qué no aprovechan esa explanada? Pues porque allí, en ese lugar con desnivel, allí estaba la tumba de San Pedro. Ahí la gente iba a venerar los restos del apóstol. Y por eso sepultó la antigua necrópolis romana
y edifica la primera basílica que tiene como centro la tumba de San Pedro. Ahora, se descubren al excavar cosas muy importantes. Ahora vamos a Pío XII, volvemos a Pío XII y ya viene Margarita Guarducci. Esta tumba estaba protegida, se encontró, por unos muros para defender las filtraciones de agua, muy frecuentes en esa ladera del Monte Vaticano. Las otras tumbas adyacentes no tienen esa protección de muros. Luego, la persona que estaba enterrada en esa tumba era muy importante. Segunda cosa importante, debió ser una persona muy venerada, porque en esa tumba abierta y vacía aparecen centenares de monedas romano-imperiales y monedas medievales de casi toda Europa. Luego, esa tumba fue venerada por casi toda Europa. Por tanto, ya se empieza a concluir que esa obviamente es la tumba de San Pedro. Aquí entra en 1952 la profesora Margarita Guarducci. Empieza a descifrar los grafitos que hay en uno de los muros adyacentes a esa tumba. Muchísimos escritos, que son los grafitis. 6 años de rodillas estudiando esos muros con los grafitos. Y con un estudio magnífico, descubre cosas muy importantes. Frases como: Pedro, ruega por los cristianos que estamos sepultados junto a tu cuerpo. El logotipo de Pedro, que es una P, y en el palo vertical 3 rayas horizontales en forma de llave, que significa: aquí está Pedro, el de las llaves. Alude al pasaje evangélico de Mateo 16:18, en el que Cristo entrega a Pedro las llaves del reino de los cielos, que es lo mismo que dice la cúpula de Miguel Ángel. Alrededor de la cúpula dice esa frase: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Descubre además otros escritos: Pedro está aquí. Y se llega a los huesos, unos huesos que habían estado envueltos en púrpura y oro. El profesor Venerando Correnti, catedrático de antropología de la Universidad de Palermo, estudia los huesos y descubre que estos huesos tenían adherida tierra, la misma tierra de la tumba abierta, identificada como la de San Pedro. Los huesos estaban pues coloreados del rojo, por haber estado envueltos en un paño de púrpura y oro. Hay hilos de oro y de la tela púrpura. Debían ser huesos de una persona muy venerada, pues los envolvieron en un rico paño de púrpura y oro. Y entonces, esos huesos además son de la misma persona, de sexo varón, de complexión robusta, que murió en edad avanzada y que vivió en el siglo I. Entonces, la profesora dijo: estos son realmente 100% seguros los huesos de San Pedro. Hay todo un estudio publicado por ella en un libro titulado Las Reliquias de San Pedro, publicado por la Editorial Vaticana en 1965. Y ya el Papa Pablo VI, el 28 de junio de 1978, dijo: hemos llegado al final. Hemos encontrado los huesos de San Pedro, identificados científicamente por especialistas en el tema. Así que mira, toda la evidencia científica pues avala aquello que la tradición de la Iglesia en 2000 años había sostenido de boca en boca. Viene la ciencia, la arqueología objetiva, a ratificar lo que el pueblo cristiano siempre creía. Así que cuando veas al Papa celebrar en ese altar papal, en la Basílica de San Pedro, que sepas que en línea vertical, en ese lugar profundo que tú puedes también llegar y que se llama el excavi, puedes llegar al lugar original de la tumba que contiene los restos de San Pedro. Eso para sentirnos orgullosos
de pertenecer a aquella única iglesia que Cristo le dijo a su apóstol: sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no podrán derribarla. Por eso te pido que compartas este podcast, que para mí es uno de los más importantes. Si te ha gustado, compártelo por favor. Y recuerda que si deseas profundizar más en estos temas, puedes seguirme buscando Padre Miguel Ángel en Instagram y en YouTube y en Spotify también. Y antes de despedirnos, acuérdate siempre de rezar por las almas del purgatorio, los fieles difuntos, nuestros seres queridos. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Por la misericordia de Dios, el alma de nuestros seres queridos y la de todos los fieles difuntos descansen en paz. Amén. Soy el Padre Miguel Ángel. Nos vemos en las redes. Que te bendiga Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.